anterior, hicimos un camino un poco inverso desde cómo ir tomando datos desde el controlador hasta comenzar a desacoplar todo este código, el cual me llevaba al tema de poder interfacearlo, porque estábamos utilizando interfaces, y por qué habíamos definido esta arquitectura que tenemos, que está basada en controladores, entidades, repositorios y servicios. Entonces, a raíz de este proyecto, vamos a seguir ahora avanzando un poquito más y dándole un poco más de potencia. Acá también tengo uno un poquito hecho más de manera prolija. Pero vamos a seguir con este. Vamos a ir consultando en tal caso que tengamos que copiar una gran cantidad de código. Así que bueno, vamos a empezar por el controller. Lo primero que vamos a finalizar es con el tema del resto de los verbos, el verbo put y el verbo delete. Abramos entonces Postman. Ya va a ir levantando Postman y de ahí vamos a hacer un ensayo para ir a la parte del get, para ir a la parte del post. Vamos a completar todo esto y lo vamos a empezar a hacer un poquito más robusto a todo nuestro código, para que ya quede de base a lo que van a comenzar a desarrollar ustedes. En Postman teníamos nosotros que nos íbamos a conectar a la API versión 1 y a la tabla de categorías. Y al dar en send, bueno, me está dando un array vacío. Tengo un método ya desarrollado para crear nuevas categorías, que era tomar un post en esta misma URL y vamos a tener un post mapping. Por eso le ponemos URL, post mapping, y en la parte del body le vamos a dar la estructura de JSON que corresponde. En este caso, la estructura de JSON lo vamos a ver en la entidad de categorías. Tiene que ser sí o sí, tiene que tener un nombre, ya que el ID se va a gestar de manera automática. Entonces, vamos a darle el nombre de una categoría. Celulares. Le pongo send y me devuelve el objeto creado ID1 con nombre celulares. Puedo agregar con otra llamada diferente la categoría tablets. Le voy a dar send. Tengo la ID2 de las tablets. Y vamos a crear una nueva categoría que se llame computadoras. Pongo send, tengo el ID3 y tengo con nombre computadoras. Si volvemos a tomar esta misma URL y nos vamos al verbo get, que el verbo get no va a insertar nada en nuestra API, sino que va a leer todas las categorías que tenemos, le vamos a dar send y me da el listado del array de celulares, tablets y computadoras, los tres elementos que tenemos, ¿sí? ¿Hasta ahí bien? ¿Lo recuerdan? Sí, profe. Sí. Bueno. Vamos a hacer los dos verbos que faltan, que son
uno para el put, que va a ser en el caso que yo quiera modificar una de estas categorías, y otras para el delete. Así que voy a necesitar dos funciones más. No sé qué es lo que me va a devolver. Le voy a poner procesa el put. Y no sé qué es lo que tengo que tampoco que pasarle como parámetro. Ahí entonces lo vamos a pensar. Bien. Como parámetro vamos a tener algo muy parecido en lo que le enviamos el post mapping. Le vamos a mandar toda la parte de la categoría que viene anotada con el request body, entonces lo va a tomar desde acá. Nosotros le vamos a mandar algo así. Desde acá le vamos a mandar algo así. Entonces, cuando tome una ID existente, Recording is on. se va a ir a fijar en este ID, y cuando encuentre una ID que existe, va a venir y lo va a cambiar acá. Lo va a cambiar haciendo un update de base de datos. Por lo cual le tenemos que pasar la misma parametrización que hicimos en la parte del post mapping. Le vamos a pasar esta categoría. Esta categoría es un parámetro que le estamos pasando acá. Y además vamos a utilizar el mismo método de guardar categoría, porque este método se conecta con JPA y este método conoce en el caso de que tenga que hacer un insert o que tenga que hacer un update. Así que vamos a pasar lo mismo de acá. Y vamos a retornar lo mismo, categoría. Vamos a mostrar esta categoría que se cambió. En el caso de que sea correcto, lo vamos a retornar acá. Por lo tanto, esta que se llama processAllPut va a devolver un objeto del tipo categoría. Cuando nosotros hagamos el request acá, el response quiero que me devuelva la categoría modificada. Entonces lo vamos a devolver acá. Y prácticamente lo único que va a cambiar es la anotación. En vez de post mapping va a ser el put mapping. Que va a apuntar a categorías. Lo voy a importar. Y vamos a levantar nuevamente para ver cómo funciona esto. Supongamos que queremos cambiar el ID2, que no se llame más tablets, sino le vamos a poner otra cosa, electrodoméstico le vamos a poner. Entonces, yo le tengo que conformar una URL, que es la que ya conocemos, que está acá. Arranca desde acá y termina hasta acá. Pero para que sepa que se tiene que venir a este método, le tengo que cambiar la parte del verbo. Lo vamos a poner con el verbo put. Y además en el body le tengo que dar un ID coincidente que ya exista. Entonces acá le vamos a poner electrodomésticos. Si le damos en, nos devolvió un 200. Quiere decir que en la base de datos nos cambió bien, nos dio que ahora es un electrodoméstico. Antes se llamaba tablets. Es este práctico. Vamos a ir a los datos.
No lo tenía abierto antes. Me lo cambió el 2, ahora se llama electrodoméstico. Y también lo puedo consultar con este get de categorías. Ponemos acá el set y me va a devolver ID 1 celulares, ID 2 electrodomésticos, antes se llamaba tablets, y ID el 3 el nombre de computadoras. Entonces, mediante el put, que es muy parecido a hacer la parte del post, a este punto es muy parecido, después más adelante vamos a ver que vamos a variarlo un poquito. De esta manera, y fíjense que con el mismo método que yo voy a JPA, porque este guardar categoría estaba en mi servicio de guardar categoría, en el iCategoría Service, que en la parte de la implementación, lo que hace iCategoría Service, hace un repo.save, este viene de JPA, y no hace falta discriminar un insert de un update en base de datos con este save, ya JPA lo hace solo, lo sabe hacer solo. Entonces acá reutilizamos la misma función save, ya sea que queramos acá en mi controlador, ya sea que queramos crear mediante este post una categoría nueva, o ya sea que queremos actualizar una categoría. La diferencia acá va a ser que con el post vamos a estar esperando hacer una creación de una nueva categoría, y con el put vamos a apuntarlo a hacer esto para actualizar una nueva categoría. Profe, una ¿Sí? pregunta. Lo que hace modificar lo que está en la base de datos y en vez de insertar, por lo que usa el mismo método, ¿es el post mapping? No. ¿O porque detecta el ID que ya existe y lo modifica? No. Esto, a ver, si te spoileo un poco, y yo puedo utilizar el put mapping y no le indico el ID y me lo va a insertar. Y al revés también. El post mapping lo que hace es, tomo la URL y busco uno que esté anotado con post. Y hago lo que me digan que tiene que hacer acá. No quiere decir que el post mapping, que desde acá está insertando en la base de datos, sino que desde acá ubico una función. Y acá le puedo poner cualquier cosa y va a hacer cualquier cosa. Las convenciones me hacen de que yo utilice la función post mapping para hacer creaciones y la put mapping para hacer modificaciones. Ya lo vamos a ir cuando le demos más robustez, vamos a hacerlo más restrictivo, este post mapping y este put mapping. Hasta el momento, quedémonos con que hay una forma de listar las categorías, una forma de crear una categoría nueva y una forma de modificar una categoría. ¿Alguna otra consulta? Profe, es imposible, o sea, sí o sí hay que hacer el post mapping por una parte y el put mapping por otro. O sea, si pongo las dos anotaciones seguidas, Sí. tira error, ¿cierto? ¿Qué sería poner las dos anotaciones seguidas? Por ejemplo, porque, o sea, todo lo que está debajo del post y del put, si no me equivoco, comparten lo mismo. Parece muy parecido. Vos decís que hagamos así. Lo ponemos acá y probemos cómo nos funciona. Claro, o sea, me suena que me va a funcionar mal, pero quiero saber, o sea, quiero sacarme la Probémoslo. duda. Entonces, si yo le pongo categorías, le pongo get y le pongo set y me devuelve todo esto. Si le pongo post, electrodomésticos modificado, me dice que el método no está permitido.
¿Y por qué el método no está permitido? Porque este post no lo encontró nunca. Si le pongo put, sí me funciona. Pero cuando pones una anotación, te va a tomar la anotación que tiene arriba. Puede ser que el post, y si lo enviamos sin ID al post, pasa lo mismo, ¿no? Ahí tenemos un caso que es diferente. Ah, Mira, yo en realidad debería utilizar post para crear una categoría nueva. Pero así como tengo el código, le puedo mandar el ID con un 2 y vos me vas a decir, bueno, pero esto debería crear. Pero si te fijas, lo que hizo es modificar porque yo le estoy mandando el ID. 1, 2, electrodoméstico modificado. Y al revés también, si yo tomo el put y le saco este ID y le pongo ítem 4, vos me vas a decir, bueno, pero esto, si le estamos mandando put, me tiene que dar a mí un error porque hay un parámetro que no estoy enviando. Bueno, pero en este momento no se sabe dar cuenta. ¿Y qué es lo que hizo? Me creó una. Y está mal porque no es así como está la convención de las API REST. El put tiene que ser para actualizar y el post tiene que ser para hacer creaciones. Por eso, a medida que vayamos avanzando, le vamos a dar más robustez para que el post siempre haga cosas. Spoileo un poco más. Acá en el post, lo que tendríamos que hacer nosotros es, bueno, si tenemos que crear algo, vamos a revisar de que no estén enviando el ID, o bien el ID lo voy a ignorar, lo voy a setear a nulo para que siempre lo cree lo que me estén mandando. Y en el caso del put, bueno, si me están enviando algo para modificar, voy a ver primero que exista, por ejemplo. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Hasta ahora veamos de terminar de hacer los 4 métodos. Lo importante en estos métodos es que tanto el post como el put, la parte quizá más importante es que le pasamos a través de una anotación el objeto del tipo categoría que tenemos nosotros acá. Y como viene con una anotación request body, ¿qué es lo que hace? Toma esto que viene acá y dice, esto voy a tratar de mapearlo al objeto que yo tenga acá. Y este objeto categoría que tengo acá, ahí está. Este objeto que tengo acá, bueno, tiene un integer y tiene un string. Entonces, en cuanto machea eso, bueno, se sabe dar cuenta de que lo puede hacer. Y por lo tanto, después cuando utilizamos esto mismo para decirle a JPA, hace lo mismo. Lo mapea con la parte de la base de datos de MySQL y encuentra un equivalente. ¿Y cómo encuentra un equivalente? Y porque nosotros lo hemos declarado acá como una entity. Entonces tiene sentido todo lo que estamos haciendo acá de este lado. Vamos a hacer el último método de estos 4, que es el delete mapping, que es un poco diferente. ¿Por qué? Porque no hace falta que yo le mande el objeto acá, sino que se lo voy a mandar acá. Le voy a decir